vamos a estudiar la clasificación y trazo de ángulos según su medida. Debemos entender previamente que el nombre de estos ángulos se debe a la abertura que existe entre dos semirrectas que comparten el mismo origen llamado vértice. Tenemos el primer ángulo, que es el agudo. Lo estamos representando por este símbolo llamado alfa. Entonces, diremos que el ángulo alfa en el ángulo agudo es mayor a 0 grados y menor a 90 grados. En este caso tenemos un ejemplo de un ángulo que mide 60 grados. Si medimos este ángulo, vamos a observar que mide precisamente 60 grados. Aquí lo tenemos, 60 grados. Hay que aclarar que cualquier ángulo que esté o que sea mayor a 0 grados y menor a 90 grados va a ser un ángulo agudo. Podemos hablar de un ángulo de 5 grados, de 20 grados, de 30 grados, de 85 grados, etc. Todos esos ángulos serán agudos. Después tenemos al ángulo recto, que está representado aquí por este cuadrado o por esta cajita. Y por lo tanto sabemos que este ángulo recto va a medir exactamente 90 grados y solamente existe un solo ángulo. Enseguida tenemos al ángulo obtuso, que nos dice que este ángulo es mayor a 90 grados y menor a 180 grados. Aquí tenemos un ejemplo de un ángulo obtuso que es de 120 grados y que se encuentra y que es mayor a 90 grados y menor a 180 grados. Si lo medimos, vamos a observar que mide precisamente 120 grados. Y al igual que el ángulo agudo, tenemos varios ángulos. Puede ser que se mida un ángulo de 91 grados, uno de 100 grados, uno de 175 grados, etc. Entonces, todos los ángulos que sean mayores a 90 grados y menores a 180 grados, los consideramos como ángulos obtusos. Enseguida tenemos este ángulo que es el convexo. Entonces, este ángulo alfa es mayor a 0 grados y menor a 180 grados. Esto quiere decir que iniciamos por el ejemplo. Si lo medimos, vamos a ver que mide exactamente 130 grados. Es el ejemplo que estamos indicando aquí. Pero, como todos los ángulos que sean mayores a 0 grados y menores a 180 grados van a ser convexos, ahí podríamos incluir este ángulo de 120 grados que es obtuso y todos los ángulos obtusos. También incluiríamos el ángulo recto, también sería un ángulo convexo. Y los ángulos agudos también serían ángulos convexos. Porque todos estos, son mayores que 0 grados y menores que 180 grados. Después tenemos al ángulo llano, en donde, como observamos, solamente
existe uno y que mide exactamente 180 grados, o sea, la mitad de una circunferencia. Si nosotros medimos este ángulo, aquí con nuestro transportador, vamos a observar que mide precisamente 180 grados. Iniciamos su medida en 0 grados y da media vuelta. La mitad, o sea, la mitad de una circunferencia, que sabemos que mide 180 grados. Enseguida tenemos este otro ángulo, que es el cóncavo. Este ángulo es mayor a 180 grados y menor a 360 grados. Como ejemplo tenemos uno de 250 grados. Si lo medimos, vamos a observar que pues la mitad de la circunferencia mide 180 grados. Bueno, vamos a medir el complemento y vamos a observar que el complemento mide 70 grados. ¿Sí? 70 grados, aquí está. 70 grados. Entonces, si sumamos 180 más 70, nos da un ángulo de 250 grados. Y es un ángulo cóncavo porque es mayor a 180 grados y menor a 360 grados. Esto quiere decir que cualquier ángulo que se mida como uno de 185 grados, uno de 200 grados, uno de 355 grados, todos ellos serán ángulos cóncavos. Después tenemos al ángulo completo, en donde solamente existe uno y mide exactamente 360 grados. Como observamos, este ángulo completo lo medimos, empieza a medir a partir de 0 grados, ¿sí? Damos media vuelta por la mitad de una circunferencia, que son 180 grados, y completamos la otra media vuelta, que son otros 180 grados, y de esa manera sumaríamos 180 grados más 180 grados y obtendríamos el ángulo completo de 360 grados. A continuación, observamos un ángulo que lo llamaremos nulo y que mide exactamente 0 grados. Supongamos que partimos de este punto y trazamos una línea recta, el cual solamente se queda sin ninguna abertura y por lo tanto mide 0 grados. A continuación tenemos un ángulo negativo. Este ángulo mide menos de 0 grados o es menor de 0 grados. Quiero explicar aquí que para medir un ángulo negativo se tiene que medir en dirección de las manecillas del reloj. Entonces, si observamos, nos podemos dar cuenta que todos los demás ángulos que ya medimos y este que es mayor de 360 grados son ángulos que se miden en sentido contrario a las manecillas del reloj. ¿Se observan? Aquí donde se está indicando la abertura del ángulo, la flechita indica una dirección en sentido contrario a las manecillas del reloj. Aquí está, el sentido contrario a las manecillas del reloj. Aquí está el ángulo completo y observamos que la flecha está indicando que partió de 0 grados, dio una vuelta completa
y lo hizo en sentido contrario a las manecillas del reloj. Bueno, pues en el ángulo negativo se llama así porque vamos a medir estos ángulos en el sentido de las manecillas del reloj, en esta forma. Entonces, aquí tenemos dos ejemplos. El primero es el de menos 20 grados. Entonces, si medimos este ángulo, vamos a hacerlo, observe, lo vamos a hacer en el sentido de las manecillas del reloj. Y aquí tenemos los 20 grados, o sea, menos 20 grados es negativo. Aquí indiqué uno, si se dan cuenta, de menos 380 grados, es un ejemplo de menos 380 grados. Esto indica que si medimos este ángulo, sabemos que la mitad de la circunferencia, nada más que aquí en sentido negativo, vamos a tener la mitad de una circunferencia que mide 180 grados. Luego medimos la otra mitad de la circunferencia, que sabemos que también mide menos 180 grados. Entonces, si sumamos menos 180 grados más menos 180 grados, tenemos menos 360 grados. Pero si a esos menos 360 grados le sumamos estos menos 20 grados, entonces tendríamos un ángulo de menos 380 grados. Y de igual forma, podemos obtener una infinidad de ángulos, ¿sí? Hasta el infinito. Podemos obtener menos un grado, otro ángulo de menos 10 grados, como ejemplo, de menos 5 grados, de menos 100, de menos 180, de 270 grados, y así sucesivamente hasta el infinito. Por último, tenemos el ángulo llamado mayor que 360 grados, que es un ángulo mayor precisamente que 360 grados. Esto quiere decir que si medimos un ángulo mayor que 360 grados, este ángulo tiene que dar una vuelta completa. Son 180 más 180, 360, pero como debe ser mayor que 360, bueno, aquí tenemos como ejemplo que al medir este ángulo como de complemento, serían 20 grados más. Es un ángulo de 360 más 20 grados más. Entonces, 360 más 20 grados, nos obtendríamos los 380 grados que aquí están indicados. Pero bueno, también podemos indicar o medir infinidad de ángulos mayores que 360 grados. Podemos medir un ángulo de 361 grados, de 365, de 370, de 400, de 450, en fin, cualquier ángulo que sea mayor que 360 grados corresponderá a este último ángulo que estamos aquí analizando. Estén pendientes de un próximo video.